Ah, voy a empezar la grabación. ¿Esta es la clase 5? Clase 5, bueno, voy a cortar la grabación en medio y voy a poner después clase 6 para que no sea un video tan largo. Y de paso los que quieran repasar van a tener, decir, bueno, fue en la primera parte o en la segunda parte de la clase. Bueno, vamos a arrancar. Lo que nos queda ya es bastante simple. Estamos ya en este paso y lo que nos falta nomás es agregar el logo del escudo de AFA y agregar también este texto, que esto es un texto en trazado, por eso está así, y también este texto acá, que para eso necesitamos cortar nuestro rectángulo. Todos ya tienen las estrellas posicionadas, llegaron a ese punto. Y el logo vectorizado, algunos no hicieron la... Sí, bueno, algunos no hicieron la tarea, así que lo vamos a hacer. Ah, trajo torta, está bien. Los que hayan traído torta, criollo o mate, se les perdona que no hayan hecho la tarea. Y los otros contra la pared. Bueno, esto. Perdón, necesita... Bueno, para descargar, para vectorizar una imagen ya vimos cómo se hace. No es algo muy complejo. Vamos a hacerlo una vez más. Hay que descargar esta imagen que está en Trello. Tenemos acá en el Trello, en el módulo 2 dice pedido flyer vectorial. Si abrimos la tarjeta y bajamos hasta el final, vemos que una es escudo AFA módulo 2. Yo no lo voy a volver a descargar porque ya lo tengo en mi compu. Yo tengo el dibujito, tarea clase 3, clase 4, ahí está el punto porque ¿dónde lo buscaste? En pedido flyer vectorial. En el módulo 2, pedido flyer vectorial, ahí tenemos la imagen que simplemente hacemos clic en la imagen y ahí podemos poner guardar imagen como. Sí, no anda tan rápido el internet. Escudo AFA módulo 2. Bueno, cuando lo abren, tienen la opción de guardar imagen como. Y vamos a la carpeta en donde tenemos que guardarlo. Yo lo tengo acá en el escritorio, en curso de diseño, Adobe Illustrator. Y en el flyer del módulo, dentro de la carpeta de recursos, lo voy a guardar ahí. Discúlpame, ¿guardar cómo? Y voy a cualquier lugarcito. Claro, a donde vos estés guardando los archivos para el flyer. ¿Copiar imagen o descargar? Guardar imagen como, dice. ¿Copiar imagen o descargar? Bueno, descargar. Claro, sí, descargar, guardar imagen como. Bueno, una vez tenemos ya la imagen descargada, lo que vamos a hacer es importarla dentro de Illustrator. Para eso vimos que tenemos varias opciones. Una de ellas es dentro de la carpeta mover, o sea, es decir, arrastrar la imagen hasta el icono de Illustrator en la barra de tareas. Ustedes vayan diciéndome cuando lo van haciendo si tienen algún problema. Si yo lo abrí y ahora busco. Sí, si no desde el mismo Google, miren, si ustedes descargaron desde Trello, sí. Acá abajo, ven abajo a la izquierda, les sale ahí, escudo, sí. Exactamente, escudo. Mantienen apretado y arrastran. Si ustedes arrastran, van a ver que están arrastrando la imagen. Se van, si quieren miren la pantalla, se van hasta abajo, hasta el icono de Illustrator y lo sueltan dentro de Illustrator. No, lo que pasa es que también quería hacer clic derecho ahí arriba y podemos abrir y abrir ahí y hacer clic derecho, desesperar. Claro, para importar una imagen hay muchas formas. Podemos
¿Cómo? Mira, si vos querés, ya descargaste la imagen, podés ir a donde está la imagen, en la carpeta en donde tengas guardado, y acá Mabel, por ejemplo, propuso una forma muy fácil de hacer, que es hacer clic derecho, ponemos copiar, vamos a Illustrator, clic derecho y pegar. Bueno, a mí no sé por qué no me sale. Mabel es hacker. Ponemos control V corta. Exacto. Claro. Claro. Bueno, entonces nosotros ya tenemos la imagen dentro de Illustrator, ¿cierto? ¿Todos pudieron poner la imagen dentro de Illustrator? Bueno, perfecto. Ponemos incrustar desde acá arriba, con la imagen seleccionada, nos va a salir la opción de incrustar. Sí. Sí, ¿cuál? Control. Control. Perfecto. Bueno, entonces ahora ponemos desde acá arriba incrustar y seleccionamos calco de imagen. Cuando yo ponga calco de imagen, bueno, los que ya vectorizaron la imagen seguramente se dieron cuenta que se nos pone en blanco. Yo justamente por eso busqué una imagen en medio mala calidad para que también veamos que esto es a lo que nos puede pasar un montón de veces. Simplemente cuando pusimos calco de imagen vamos a este menú de opciones, el panel de calco de imagen que ya lo hemos visto en la clase pasada, y vamos a aumentar el umbral, que esto es decir, la cantidad de píxeles que va a tomar de la imagen para convertir a negro. Vamos a aumentar y vamos a empezar que empiece a verse el escudo de AFA. Y vamos a hacerlo hasta que se vea el escudo totalmente. Bueno, acá podemos, como vimos en la otra clase, seleccionar si queremos aumentar en la opción de trazado, que nos hace un poco más preciso el trazado. ¿Lo puedo repetir entonces? Sí. ¿Desde dónde te quedaste? Cuando se pone la imagen blanca. Se te pone la imagen en blanca, por ejemplo, ahí está en blanco, ¿no? Entonces nosotros simplemente en umbral tenemos que ir subiendo el umbral, que esto va a hacer que tome más píxeles dentro del calco. Claro, a mí me pasaba eso cuando quise ejercitar y no sabía cómo sacarle el blanco. Claro, es esto, exactamente. Entonces nosotros subiendo el umbral, cuando una imagen es muy clara, a veces no toma los píxeles que queremos que tome. Después podemos modificar algunas opciones de estas de abajo, lo cual no es realmente necesario porque bueno, para lo que nosotros estamos queriendo hacer, esto está más que bien. ¿A cuánto lo llevaste? 214 lo puse yo. Si ustedes, por ejemplo, subieran el umbral al máximo, se les pondría toda la imagen negra porque toma absolutamente todos los píxeles como que los tiene que llevar a negro. Entonces no lo vamos a poner nunca al máximo. Y lo vamos a dejar ahí. Díganme si todos pudieron ya lograr este calco de imagen. Si alguno necesite ¿querés me acerco un segundo? Y acá lo que tenés que hacer es, claro, debo tener a decirlo antes de que diga lo vamos a mostrar y lo vamos a poner por defecto. Entonces, este es algo que es porque, claro, esto es porque simplemente tenemos clara la imagen. Nosotros subimos el umbral
y se nos empieza a ver ahí todavía para nosotros. Claro, ese poder es lo difícil de imputar, pero ahora se da por vos en el caso de ahí tiene que ser cada uno. Entonces ya todos tenemos la imagen en el punto que queremos de nuestro calco, y lo que vamos a hacer ahora es poner expandir. Entonces ahí cuando nosotros ponemos expandir ya efectivamente la transformamos en un vector. Sí. Está la imagen acá calcada, arriba dice expandir. Entonces tocamos la opción de expandir. Bien, ahí va. Bueno, todos pudieron ya expandir, vectorizar. ¿Ahí quieren que me acerque? ¿Le doy una mano? Yo no puedo ver porque está leyendo tres. Sí, tráelo. Sí, tráelo. Pero podemos. ¿Ves todo? Desde que yo lo empecé a hacer, viste que un videíto pone misa y siete cosas. Ay, no, me resumí muchísimo. Es listo, pero pero yo este paso lo voy a escuchar bien y lo voy a escribir que se te abre y se te abre otra Entonces, cuando ya le dimos expandir a nuestro cálculo de imagen, nosotros ya tenemos lo que es una imagen vectorizada, que esto es lo que habíamos visto en la clase pasada, y nosotros lo que tenemos es que está agrupada. Y a diferencia, por ejemplo, la estrella, nosotros no podemos simplemente con la herramienta de selección directa eliminar esto. ¿Por qué? Porque nos queda por dentro todo el resto, porque es una imagen un poco más compleja. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer doble clic. Cuando hacemos doble clic, nos metimos dentro del grupo. Una vez dentro del grupo, nosotros podemos ya manipular cada objeto, o sea, cada elemento, como si estuviesen separados. Y como habíamos visto en la clase pasada, nosotros, ¿qué es lo que necesitamos eliminar en este caso? Todo lo blanco. Necesitamos que esto quede transparente, por así decirlo, tal cual tenemos acá. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿cómo seleccionamos todos los objetos y las formas que sean de un mismo color? Con esta herramienta de acá, que es la herramienta de varita mágica. No hay ninguna opción como en el Photoshop que te diga simular. No, esto es lo más cercano. En realidad también podemos en seleccionar, acá tenemos mismo, apariencia, acá tenemos bastantes opciones. Sí, pasa que acá por ahí suele ser más preciso en algunos casos en este sentido, porque te selecciona la varita directamente todo lo del mismo color, que suele ser un atributo muy fácil para seleccionar lo que necesitamos. Acá, por ejemplo, también, en caso de que quisiéramos, podríamos seleccionar relleno y trazo, por ejemplo, o los que tengan un elemento en particular. Yo, la verdad, desde que vengo laburando, no he usado nada de esto prácticamente, entonces
Con la herramienta de varita mágica la seleccionamos y vamos a seleccionar la parte de afuera, que es la más fácil de elegir porque tiene blanco. Cuando damos clic, vamos a ver que se nos marcan un montón de puntos y son todos los que están en blanco. ¿Cómo corroboramos eso? Porque acá a la izquierda, en donde nos dice el relleno y el trazo, vemos que está en blanco. El relleno es blanco, entonces estamos seleccionando todo lo que está en blanco. Sí, cuando uno selecciona elementos, por ejemplo, varios elementos juntos, uno que tiene un trazo de un color, uno que tiene relleno y no tiene trazo, acá nos sale un signo de pregunta, que significa que estamos seleccionando objetos con diferentes propiedades de color. ¿Sí? Bueno, entonces cuando ya seleccionamos el blanco, eliminamos y tenemos ya lo que nosotros queremos del escudo. Ahora hacemos doble clic fuera del objeto y salimos del grupo. Entonces nosotros ya estamos nuevamente fuera del grupo, pero con esto queda agrupado. Nosotros pudimos manipular el objeto sin tener que desagrupar. De la misma manera, si vos tocas ahora el objeto y borras correctamente todo, te da bien el control. Exactamente, siempre que ustedes quieran corroborar que están seleccionando elementos de un mismo color, pueden hacerlo de esta forma, viendo que acá cuando seleccionan todo lo que ustedes quieren sale un color. Si son diferentes, por más que, si yo por ejemplo tengo dos y este es ahí, que apenas ni se nota la diferencia prácticamente, si yo selecciono me sale un signo de pregunta. Entonces me puedo dar cuenta que este, por más que parezca negro, no es el mismo negro que este otro. Tiene una mínima diferencia. Vale, ¿les parece mejor si lo o no? Sí. Bueno. Entonces, bueno, tenemos ya el escudo tal cual como lo queremos y lo que vamos a hacer es darle el color que necesitamos, que si vemos nuestro flyer vamos a ver que es blanco. Como hacíamos esto con la herramienta de cuentagotas o como es un objeto todo el mismo color, también podemos ir acá al panel de muestras y seleccionamos el color blanco. Primero toco el culito. Sí, siempre que queramos modificar algo de un objeto hay que seleccionarlo previamente. Entonces podemos hacerlo desde acá arriba o podemos ir a la herramienta de cuentagotas y seleccionar un elemento con el color que nosotros queramos tomar. Puede ser tanto los jugadores como la estrella como el texto. Yo lo voy a modificar desde acá arriba del panel de muestras. Vamos a seleccionar el color blanco. Bueno, tenemos el escudo. Todos ya han podido llegar a este punto en el que el escudo está en blanco. Bueno, perfecto. Cualquier cosa me avisan. Antes de cambiar el color, ¿lo pones en líneas? Sí, lo vectorizas. Si necesitas que me acerque, avísame y me... Dale, no voy a visitar eso. Dale. Claro, es que esto tenés que primero poner expandir. Cuando vos pones expandir, ahí lo vectoriza. Bien. Hace doble clic. Lo que hace es meterte dentro del grupo y ahí elegir la herramienta de varias máquinas que como para esa animación o seleccionar el elemento del mismo color. O sea, vos tienes el blanco, ves que ahí me dice que estoy agarrando todo lo que está. Lo elimino. En este caso, veo que son líneas arriba. Cuando eliminas el subir y abre. Exactamente, esto no debe estar expandido, claro, ¿ves? Lo expandido, eso no estaba autorizado todavía. Bueno, y ahora es simple, podemos o con la herramienta de selección normal, entrar y
Y ahí sí, por cambio. Ahí está, ya escuché que puede hacer. Faltaba expandir, entonces no se me. Claro, siempre tengan en cuenta que ustedes, por más que parezca que está vectorizado, hasta que no expanden, eso no es un vector, es decir, no le van a poder cambiar el color, no van a poder modificar su forma, va a seguir siendo una imagen, solo que con un efecto, por así decirlo, con un filtro. Bueno, estamos en este punto en el que simplemente hay que posicionar el escudo en donde va. Todo esto está hecho a ojo, así que no nos volvamos locos. Sí, yo lo que primero voy a hacer es lo voy a mover a donde quiero, más o menos ahí. Si ustedes mueven el objeto se van a dar cuenta que le sale un puntito negro al medio mientras lo van moviendo, que eso es el centro. Entonces yo me voy a basar en eso para ver dónde lo quiero posicionar. Entonces yo estoy moviendo el escudo y lo voy a mover, por ejemplo, ahí, que me parece que es un punto bastante similar a donde quería posicionarlo. Voy a poner casi al final del 2. O sea, del 2022, casi al finalizar eso, vamos a poner encima el escudo. Bueno, cuando lo hayas movido hasta acá, vamos a hacer, ¿qué cosa? Achicarlo. ¿Y cómo lo vamos a achicar? Como lo movimos hasta acá, nosotros queremos que respete el centro en el que lo dejamos. Para eso vamos a usar la tecla Alt con la tecla Shift, las presionamos y nos vamos a un punto de ancla. Recuerden que para que salgan los puntos de ancla tienen que estar seleccionando el objeto. Entonces, brevemente hago un repaso. Tenemos el escudo acá, lo muevo hasta donde quiero. Una vez que está donde quiero, me aseguro de tenerlo seleccionado, viendo los puntos de ancla, y desde cualquier punto de ancla que yo elija, en este caso yo voy a hacerlo desde una de las esquinas, voy a tocar la tecla Alt y la tecla Shift y voy a empezar a achicar. Y lo voy a achicar. Bueno, si ustedes mientras lo van achicando van a ir viendo que le sale el recuadrito gris que le dice qué ancho tiene y qué alto. Y yo lo voy a dejar más o menos cerca de 90 píxeles de alto. Mira ahí, miren mi pantalla y se van a dar cuenta dónde sale. Entonces, si ya pudieron hacer eso, se van a dar cuenta que estamos a nada. Estamos ahí muy cerca de lograr hacer esto. A ver. Oh, no. A ver, si no querés que te lo pase por WhatsApp. Te lo paso por WhatsApp. No, lo pongo, o sea, espero que se... Es liviano, no debería tardar. Bueno, ahí se está mandando. Se está mandando el archivo para los que necesiten retomarlo porque lo hayan perdido o lo que sea. Por WhatsApp estoy pasando el archivo para que todos estemos en más o menos el mismo punto. Qué buena consulta. A mí ya me salió toda esa parte, sí. Pero me quedé como en el primer paso porque no me coincide la letra. Viste cuando pones alt y se hace. Sí, bueno, sí, ahí yo había visto que a vos se te como que se... ¿Cómo se dice? se te achicó de los costados. Para eso simplemente, o sea, si a cualquiera le pasó esto, por ejemplo, que le quedó así, o que en vez de que le quedó así, le quedó así. Como que lo agrande se sale de todo el mismo. Claro. Lo que tienen que hacer simplemente es o armar de nuevo esa parte con la tipografía y asegurarse de que la modifiquen bien, o simplemente a ojo pueden mover, si lo tienen así, con Alt solo, desde las anclas de los costados, desde los extremos que se les haya deformado. Por ejemplo, en este caso está
alargado, es decir, se achicó de los costados, por ende nosotros necesitamos que se ensanche. Vamos a ir justamente a las anclas que están a los costados, a la derecha y a la izquierda, cualquiera de las dos, y con Alt solo, no con Shift, vamos a estirar de esta forma. Nosotros lo que estamos haciendo es que respete el centro, pero estamos modificando solo la propiedad de estos extremos. Entonces vamos a este punto de ancla y lo modificamos ahí. La tipografía es Monument Extended Ultra Bold. Y con Alt solo también por el movimiento que hiciste la puedes invertir a la imagen. Sí, con Alt solo yo puedo hacer así, por ejemplo. Perfecto. Y de la misma manera así. Yo puedo hacer que sea más alta, puedo dar la vuelta de esta forma. Igualmente, ya más adelante también vamos a ver otras funciones para dar vuelta a un objeto, rotar. Así que bueno, para los que les haya pasado eso, bueno, pónganse a probar. Todo esto es prueba también. La herramienta busca trazos tiene 1.000.000 de opciones, la herramienta calco de imagen tiene un montón de opciones, todas tienen muchas opciones, entonces es cuestión de que no se queden nunca solo con lo que están viendo acá, sino que siempre busquen hacer más cosas. Bueno, ahora lo que falta son dos cosas. Perdón, tres. Agregar esta bandera, que vamos a ver cómo hacerla. Que eso parece muy simple, pero nos puede llevar un lindo tiempito. Agregar los textos, que es este y este otro, y cortar esta parte de arriba. Primero vamos a cortar esta parte de acá arriba, porque para eso necesitamos una herramienta que ya vimos, que es la herramienta de busca trazos. Yo, por ejemplo, les voy a mostrar, si yo quisiera eliminar esta parte de acá arriba para que me quede así, yo podría decir, bueno, ¿qué es lo que intento? Selecciono el rectángulo y toco eliminar, no, me elimina todo. Digo, bueno, toco la herramienta de selección directa y yo acá voy a estar seleccionando únicamente este trazo de arriba. Entonces yo podría, por ejemplo, eliminar solo todo el trazo de arriba. ¿Esto por qué? Porque la herramienta de selección directa no solamente sirve para seleccionar elementos dentro de un grupo, sino para seleccionar partes, por ejemplo, que estén entre dos puntos de ancla, y también para seleccionar un ancla. Si yo selecciono un ancla con la herramienta de selección directa, me selecciona esa parte sola. Entonces yo puedo deformar, ahí me dice forma expandida. Y yo puedo eliminar, por ejemplo, si yo hago clic, voy a ver que tengo punto de ancla ahí y tengo también punto de ancla acá. Si yo hago clic acá, solo con la herramienta de selección directa, puedo eliminar lo que está entre esos dos puntos de ancla. Lo que pasa es que ahí me queda un trazado que no está unido, o sea, que es como que está... Con la herramienta de selección directa, elegí esa parte del trazo y lo eliminé, al igual que puedo eliminar un ancla solamente. Y si yo elimino un ancla solamente, saqué esta parte de acá y esta parte de acá. Es decir, uní eso que saqué lo que lo estaba uniendo, el vértice. Pero nosotros necesitamos hacer esto, es decir, que el trazado llegue hasta ahí. Y para eso, lo que vamos a hacer es usar la herramienta de busca trazos. Lo que tenemos que hacer es crear un cuadrado o una forma que tenga el ancho que nosotros necesitamos. ¿Cómo sabemos el ancho que nosotros necesitamos? Vamos a primero crear el texto. Vamos a la herramienta de texto, hacemos clic, la herramienta de texto está acá a la izquierda. Hacemos clic, nos sale es lorem ipsum, como un texto predeterminado, y ponemos 18 punto, ¿qué era? 12 12 18.12.12
2022. ¿Pudieron crear el texto? No encuentro. Si se dan cuenta, muchas cosas, ya en este punto estamos usando prácticamente todas las herramientas que ya venimos usando. Texto ya creamos, forma ya creamos, modificar, pero como ven, a veces se olvida. O sea, uno piensa que ya por ahí sabe hacer algo y se pone a hacerlo y no es tan fácil. Bueno, el tema es achicarlo. Seleccionalo. O escribirlo directo y totalmente. Sí, selecciona Shift y arrastrarlo. Bueno, sí, igual directamente también, en este caso, lo que sí voy a hacer es facilitarles. La tipografía está en 26 puntos. O sea, si nosotros tocamos seleccionando el texto Control T, Control más T, abrimos el panel de texto. Ah, ¿Y qué perfecto. tipografía usaste ahí? No, es la que está predeterminada. La dejé, esta se llama Myriad Pro. Entonces se abre carácter, párrafo y Claro, nosotros siempre, 26 puntos. Nosotros siempre que pasemos el mouse por encima, vamos a ir viendo también qué es lo que es, o sea, sobre lo que estamos parados. En este caso, por ejemplo, yo dejo ahí el mouse, dice definir tamaño de fuente. el tamaño de la fuente. Ah, esto es. Ok. Entonces, ¿En cuánto pusiste? 26. Bien. 26 y hay un enter que habla. 26. Cuando nosotros abrimos con Control T el panel de texto, la primera opción que tiene números dice 12, perdón. En este caso a mí me dice 12. Dice estos son puntos, porque uno puede medir por píxel, por punto. Nosotros vamos a poner 26, perdón, no 16, 26. Ahora sí. ¿Pudieron todos poner ese tamaño de tipografía? ¿Alguien necesita que me acerque a su compu y le...? El tamaño, sí. Bueno, entonces si ya tenemos el tamaño, vamos a cambiar ahora. Ven que acá si nosotros tocamos Control T sale carácter, ahí arriba. Y acá al lado, por ejemplo, tenemos calco de imagen, tenemos párrafo. Entonces, discúlpame. Mira ahí, mira, perfecto. Vamos a centrar nosotros el párrafo. En este sentido también muchas de las herramientas, por más que hay mucho de Illustrator que no sea tan fácil de entender de primeras, hay muchas cosas que son intuitivas y del sentido común. Si nosotros vemos que todas las líneas están posicionadas como sobre la izquierda, bueno, esto es a la izquierda. Acá en este caso es al centro y acá a la derecha. 18. Ahí está. 12.20. Tocamos esta opción que es para centrar el párrafo. Y ahora, una vez que ya centremos el párrafo, nos vamos a ir a la ventana de alinear. Alinear la podemos tener acá arriba, la podemos tener acá al costado, abajo, o podemos tenerla directamente desde acá, ventana, alinear. Y la ventana de alinear, como habíamos visto, también es una herramienta que ya vimos. Cuando tengan todos abierta la ventana de alinear, vean que hay un lugar donde dice alinear con. La primera opción es de mesa de trabajo. Sí. Alinear ahí. Alinear con. Sí, mesa de trabajo. La primera opción que tenemos es con mesa de trabajo. Es decir, que nosotros la alineación que hagamos y elijamos va a ser respecto a la mesa de trabajo. Y en este caso vamos a poner la de centrar, que son como dos formas atravesados por una línea vertical. Claro, es decir, que estamos alineando al medio de manera vertical. Sí, pero vos sabés que no me lo mueve. Se ve que no. ¿Tenés seleccionado el texto? Fíjate que tengas seleccionado el texto.
¿Cuál era la de alinear? Alinear objeto, mira ahí sí. Sí. La que son dos formas ¿Cuál era la opción? atravesadas por una línea vertical. ¿Qué nos dice eso? Lógicamente, si son dos formas atravesadas por una línea vertical, es que estamos alineando verticalmente. Entonces nosotros estamos centrando a la mesa de trabajo. Una vez que centremos, ¿qué falta para que esto esté acá, a donde nosotros necesitamos? Simplemente bajar el texto. Si ustedes lo crearon más arriba, lo suben. Y lo que es muy importante es que lo muevan apretando la tecla Shift. Ya tenemos centrado nuestro texto. Entonces nosotros vamos a empezar a moverlo con la tecla Shift presionada. Y lo vamos a llevar hasta que la línea atraviese al medio nuestras letras. Entonces, lo que nos tiene que quedar, básicamente, es esto así. Avísenme si cuando todos lleguen a ese punto o si tienen alguna dificultad para llegar. ¿Pudieron llegar hasta ahí? Bueno, entonces nosotros ya tenemos posicionado nuestro texto en donde queremos que vaya. Acá vemos que hay una diferencia porque están todos los caracteres más separados que en este caso. Entonces voy a aprovechar para mostrarles que si nosotros tocamos Control T, es decir, volvemos nuevamente al panel de texto y tenemos nuestro texto seleccionado desde el panel de texto, tenemos acá una opción que es, hay una B corta y una A y una flecha abajo que apunta a los costados. Esto es el interletrado. Entonces nosotros desde acá podemos modificar el interletrado o tracking, como se dice también. Arriba de esa propiedad tenemos también lo que es el interlineado, que eso es para cuando tenemos un texto con varios renglones, nosotros definimos qué espacio hay entre cada uno de esos renglones. Y a ver, acá yo tengo, por ejemplo, seleccionamos el texto, alt y la flechita para un costado, pero te queda dando texto. Ah, mira, eso no lo sabía, la verdad. No sé cuál será. Ahí está, mira, claro, con alt. Mira, acá sé si me enseñó lo que no sabía. Si yo... Si tenés renglones, también para arriba y para abajo. No entendí nada. Bueno, ni por eso hay algunos acá que son hackers. Así que nosotros vamos por el camino correcto. No, pero no hay problema. Si vos decime. ¿Estás en el panel de texto? Sí. Bueno, ¿tenés el texto seleccionado? Sí. Bueno, acá tenemos una opción que tiene una B corta y una A y una línea con dos flechas, una hacia cada costado. Sí. Esto es el tracking. Nosotros lo que vamos a poner acá es 200. Le vamos a definir un tracking de 200 o un interletrado de 200. Yo lo tengo en 0, ¿no? Claro, lo vamos a poner en 200 desde acá. ¿Alguien tiene azúcar? Ahí hay azúcar. En un rato se viene el break y comemos unos criollos. Ah. Lo perdí. Le puse 200, se fue a cualquier lado. 2000 no la pongo. 2000. No, 200. Sí. Y tampoco me vuelve. Ahí volvió. Ahí está, tal vez. Bien, acá Sí. está seleccionado, está todo bien, ¿no es cierto? Sí, Bien. y ahí Acá, pones 200 y ahí se te genera un espacio más grande. ahí va. ¿Qué habría que Ahí, tal vez, por ejemplo, si uno toca Control X, uno elimina lo que está seleccionando, entonces puede pasar tranquilamente. O sea, hay 1000 formas de equivocarse con Illustrator y algunas pocas de hacer las cosas bien. Entonces, Para mí no lo selecciona. No, lo seleccionado. ¿Cómo sabes? Con el
dos son herramientas de Claro. Control T. Ah, bueno, ahí Y ahora, y darle a apretar clic en cualquier otro lado. Ahí que quedó. Perfecto. Ah, se termina su caso. WhatsApp. Está bien. A mí me quedó como en negrita. A mí me quedó como en negrita. O sea, no me. gordito, ¿no? A vos te quedó la misma tipografía que está acá abajo. Exactamente. Entonces, en caso de que tengan otra tipografía, la primera opción de todas en el panel de texto o en el panel de carácter, Sí. tenemos acá la tipografía. A los que le digan Monument, por ejemplo, Extended, es que tienen seleccionada la tipografía que veníamos usando para el resto de texto. En caso de que le salga cualquier otra que no sea Myriad Pro, ¿Ese es Miriam Pro? Myriad Pro. Fíjense ahí como está escrito, es MYR y Ya está. AD. Listo. Bueno, igualmente si tienen otra tipografía, si quieren elegir otra tipografía, aunque yo esté usando esta, no hay problema. Si ustedes ya le agarraron mucho la mano y quieren hacer una versión mejorada de lo que estamos haciendo, tampoco hay problema. No hay problema con eso. No se sientan nunca limitados, yo les doy como una guía nada más. Entonces ya tenemos el texto tal cual lo necesitamos. Lo que vamos a hacer ahora es elegir que el texto tenga el mismo color que este fondo azul. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con el texto seleccionado. Recuerden que para seleccionar un texto es la herramienta de selección, no la herramienta de texto. Y vamos a el cuentagotas, la herramienta de cuentagotas. Y lo único que vamos a hacer es clic sobre el fondo que tiene el color que necesitamos, que es este. ¿Y qué pasó? La erré. Y como la erré, lo que significó es que se me copió la propiedad del texto de 2022 y no del fondo que yo quería. Bueno, entonces, claro, ¿qué hacemos? Tocamos Control Z. Está bien, era para ver si estaban atentos. A ver, toca Control menos. No, fíjate, toca Control menos. Control menos, alejate y fíjate si el texto no. A ver. A ver. Claro, ¿qué es lo que les pasó a algunos? Algunos crearon el texto con la opción de texto de área. ¿Qué es el texto de área? El texto de área es que vos le definís al texto el tamaño que tiene que ocupar. Eso, por ejemplo, es útil si uno hace una etiqueta en la parte de atrás, o la descripción de precauciones, que uno necesita que ocupe un espacio determinado. Entonces, lo que pasó es que copiaron la propiedad del texto de 2022, pero es tan grande que ocupa más del espacio que le delimitaste, entonces pareciera que desapareció. Entonces, en este caso, voy a tocar Control Z. Lo que sea que haya tenido un error ahora para copiar el color de fondo, tocan Control Z y vuelven acá a este punto donde tenemos nuestro texto bien, pero en negro. Yo tengo esa línea. Cuando esa línea, ya no estás seleccionando. Claro, es que mira, ves si vos pasas, por ejemplo, ves ahí, es porque estás con el cursor arriba de esto. O sea, que si vos hicieras clic ahí, seleccionarías esa propiedad. Entonces, No, vos ya lo pudiste hacer. sí. Fuiste la única. Ajá. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Con el cuentagotas vamos a tocar Control menos y vamos a asegurarnos de que seleccionemos el fondo y no seleccionemos el texto. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a intentar darnos cuenta. Cuando estemos pasando el cursor, se tiene que como que ver que estamos seleccionando. Por ejemplo, yo paso el cursor
y no sé si llegan a ver desde la pantalla, pero se nota que acá en el borde, ahí en ese borde, estoy seleccionando esto. En caso de que yo estuviese seleccionando el texto, como vemos, se pone una línea celeste de abajo. Entonces yo tengo que ir ahí, voy a ir a una esquina, a una parte que esté muy alejada. Si igual me sigue pasando, me alejo más todavía y voy a alguna parte en donde me asegure que voy a seleccionar lo que yo quiero. Cuando me asegure, hago clic y se copia simplemente el color. Entonces, ahí estaríamos. ¿Pudieron? Bueno. Si ya pudieron, lo que vamos a hacer ahora sí es cortar el rectángulo que solamente tiene un trazo como nosotros necesitamos. Primero, todos ya están en este punto. O sea, avanzo bueno. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la herramienta de formas. Y con la herramienta de formas vamos a ir más o menos a lo que creemos que es el centro de nuestro texto. Que de hecho, si tocan, vamos a hacerlo bien, como debería ser. Vamos a apretar Control Y. ¿Dónde? Después de formas. Vamos a la herramienta de formas. Sí. Estamos en la herramienta de formas. Tocan Control Y y van a ver que se les puso en blanco y negro todo. Esto es, como habíamos visto, el modo líneas. ¿Para qué nos serviría en este caso, por ejemplo, el modo líneas? Porque nosotros necesitamos hacer que nuestra forma, es decir, lo que vamos a utilizar para cortar, corte proporcionalmente de ambos lados el rectángulo. Si nosotros vemos esto, por ejemplo, vemos que tanto de acá a acá como de acá a acá está el mismo espacio. A mí me sale una línea que se me mueve. Hice algo mal. No, ¿Me vuelvo para atrás? Mira, a todos. Claro, sí. Entonces, ¿para qué nos serviría el modo línea en este caso? Por un simple motivo, es que cuando tocamos Control Y, como nuestro texto está centrado, nos sale ahí un puntito, como si fuese una especie de asterisco o una cruz. Este puntito mínimo que nos sale acá, nos dice que ese es el centro de nuestro texto, pero como nuestro texto está alineado al centro, nosotros sabemos que ese también es el centro de toda la mesa de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a posicionar el mouse sobre ese centro. Vamos a posicionar el mouse sobre ese centro. Cuando lo hayamos hecho, vamos a hacer clic y vamos a empezar a crear nuestra forma. Pero nuevamente, ¿cómo vamos a hacer? Porque nosotros queremos que se cree proporcionalmente para ambos lados. Con Shift y con Alt. Entonces nosotros vamos a empezar a crear un cuadrado y vamos a agrandarlo un poco más del texto porque queremos que quede un espacio entre el texto y el borde. Entonces ahí soltamos el clic cuando ya tengamos la forma del tamaño que queramos. Puede ser que se haya hecho mucho más grande, o la regla de donde dice que lo hacemos desde el medio. Desde el medio. Pasa que tal vez vos no hayas centrado el texto. En caso... No sé, veo la línea perfecta, pero el clic para la forma lo largo desde ahí. Claro, desde el punto que sale al medio. ¿Cómo me muevo? Con Control Z. Con Control Z. Entonces, Espera, desde sí. el punto que sale al medio, pero cuando yo hago Alt y a Control Shift. es Alt y Shift. Sí, pero primero el clic o no. Podemos empezar a hacer primero el clic y vamos a ver que se nos crea la forma. Miren en la pantalla la diferencia. Yo ahí lo estoy haciendo sin Alt y Shift. Ya empecé a crear la forma. Toco Alt y ya se me crea proporcionalmente al centro. Y toco Shift y se me crea un cuadrado. En este caso yo podría solamente usar el Alt, ¿no? Porque
yo directamente necesito esto. Pero vamos a hacerlo con Shift porque no nos vamos a equivocar así. Ahí va, ahora sí. Ya tenemos el cuadrado creado de la manera que nosotros necesitamos. Acá no se ve, pero toquemos Control Y. Si ya todos lograron hacer el cuadrado, toquemos Control Y y volvimos al modo normal. Y vamos a darnos cuenta que creamos un cuadrado con relleno. Entonces, Control Y para salir del modo línea. Perdón, ¿tiene que ser con relleno sí o sí? Es irrelevante. A mí se me creó con línea. No es relevante en este momento. Bien, perfecto. O sea, independientemente si tengamos solo con trazo, solo con relleno, primero que lo podemos cambiar desde acá, con un solo clic, y segundo que es irrelevante para esto que vamos a hacer nosotros. Sigue, o sea, yo ya lo hice El cuadrado. y sigo En blanco y negro. sí, pero sigo Control Y. Con Control Y salimos del modo líneas y volvemos a estar acá. Si le sale con el cuadrado así, con trazo y no con relleno, desde acá tienen una opción que se llama intercambiar relleno y trazo. Entonces con un solo clic ustedes pueden solucionar eso siempre que les pase. Desde ahí esa flechita, ¿no viste? Sí, Entonces, ahí va. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Este relleno. bueno, ahora todos están en este punto, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos ahora a seleccionar. Vamos a ir a la herramienta de selección, nos aseguramos que estemos en la herramienta de selección y tenemos que tener seleccionados el cuadrado y con Shift seleccionar el trazo del rectángulo que queremos recortar. Perdón, del cuadrado que queremos recortar. Volvamos. Yo seleccioné. El cuadrado. Sí, ahora Con Shift hace clic, o sea, manteniendo apretado Shift, hace clic en el cuadrado que tiene trazo solamente. Entonces nosotros ya tenemos seleccionadas ambas formas. Y ahora vamos a hacer uso de la herramienta de busca trazos, que la encontramos acá a la derecha, abajo, o vamos a ventana y buscamos la herramienta de busca trazo. Bueno, y nosotros habíamos usado una opción que es dividir. Que esto puede servir, la opción de dividir, cuando nos puede ser bastante útil, cuando por ejemplo haya varias cosas que nosotros querramos justamente dividir. Es decir, si tenemos trazados más complejos. Yo después el otro día estuve grabando un tutorial mientras hacía un trabajo en el cual yo usaba esa herramienta y bueno, lo voy a subir. Pasa que no son tan... Lo hago medio al palo, así que por ahí no sé si serán tan productivos. Bueno, y vamos a usar ahora esta vez una herramienta que se llama menos frente. Esta herramienta de menos frente directamente lo que hace es que lo que está encima corta a lo que está abajo, lo elimina. Entonces yo voy a tocar menos frente, que es esta, que es como un cuadrado relleno y un cuadrado sin relleno, uno superpuesto, el de relleno. Todos están viendo esa. Bueno, ponemos menos frente y nos eliminó eso. Y seguramente a todos les quedó de esta manera. Bueno, lo que vamos a hacer ahora. ¿Esto por qué? Porque como esto es un trazo, lo que busca es unirse. Entonces, justamente sigue esa continuidad. Pero nosotros lo que vamos a hacer es tan simple como ir a la herramienta de selección directa, perdón, la herramienta de selección directa, que es el cursor blanco, y vamos a tocar una esquina de esta unión que queremos eliminar. Tocamos una esquina y con Shift tocamos la otra. Entonces nosotros ahora estamos seleccionando estos dos anclas, que son los que queremos eliminar. Todos
¿Vienen bien hasta ahora? ¿No? ¿Quién dijo no? Ah, bueno, a ver, me acerco. A mí me quedó más abierto, pero eso no importa. No, porque es que vos le hiciste. Sí, pero no más grande, pues total, eso se resuelve. Y ahora, con Shift, tratamos de una barra con Shift y seleccionamos todo. Cuando hacemos esto, es con el frente. Y ahí lo que pasa es que, bueno, esto es lo que pasa si te apuntas ahí, vas a ver que ahora esto es un superhéroe, no sé, pero no pasa nada. Vamos a hacer acá. Desde algo como ninguno, sino desde acá. Desde acá arriba tenemos un panel que muestra. Desde ahí está seleccionado el color. Eso es ninguno. A la de arriba, ninguno. El copiar y pegar es algo que lo tengo. Es universal. No tengo casco para ver el programa. ¿Sabes si son 20 años que lo que Excel? Pero bueno, y lo que pasa es que los Word y los Excel Sí, tienen otro sí, comando. no, ¿sabes? En cambio, todos los de diseño los comandos de ahí. Sí, eso, mira. No, está ejecutado. Una vez que sí, hablando del Excel. Barritas de colores como diseño. Bueno, yo Excel y Word no sé. No, yo Word, pero yo no lo sé. El primero que me recomendó una chica de mi casa se me con el Pablo, hice un tipo de animación muy buena. Bueno, entonces estamos todos en el punto en el cual tenemos unas líneas por abajo que no nos interesa tener. ¿Alguien más necesita ayuda para llegar a ese punto? Dale. Sí, no hay problema. Estamos todos aprendiendo una frase. Creamos la música y él se la puso, bueno, de ahí pero mira, fue muy gracioso. Y él todo así, claro. Aparte, Había hecho antes, no sé. No me gusta Sí, se van a hacer personas que tienen la conversación del sistema, que van a ser entonces. Así que,
O sea, que cambia de la otra. Entonces, ahora sí estamos todos en el mismo punto. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente eliminar esto que no queremos que esté. Para eso vamos a la herramienta de selección directa y vamos a hacer clic en esta esquina, o sea, en esta ancla en realidad, y en esta otra. ¿Cómo vamos a hacer para seleccionar ambas? Siempre hacemos clic primero en una, tocamos Shift y hacemos clic en la otra. Entonces ya tenemos seleccionado y ¿qué voy a hacer? Simplemente elimino. Entonces ya estamos ahí, a punto caramelo. Bueno, pero está bien, o sea, están aprendiendo cosas que pueden llevar mucho tiempo a hacerlas. Yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar, a aprender, en el curso que yo hacía no me enseñaban a hacer algo en particular, sino todas las herramientas, y era como, bueno, fíjate vos qué logras hacer. Claro, yo creo que está bueno que ustedes puedan ir viendo que si hacen un repaso de las clases o si realmente hacen la prueba y el error, se van a dar cuenta que ya aprendieron cosas como para hacer un flyer de este estilo. No, bueno, todo lo mismo que voy a enseñar, toma otro fondo, otro texto. Totalmente. Y ya entre lo que aprendamos cuando terminemos esto y lo que aprendamos cuando terminemos la próxima pieza que vamos a hacer, ya prácticamente con Illustrator pueden hacer un montón de cosas. Pueden hacer flyer para redes sociales, pueden hacer para cartelería, para un montón de cosas que simplemente implementando estas herramientas ustedes ya tienen muchas posibilidades. Así que bueno, está bastante bueno que nada, reconozcamos que no es poco lo que estamos haciendo. Bueno, ¿y qué es lo que falta ahora? Claro, la banderita y el círculo con el texto. Vamos a arrancar primero con el círculo con el texto, que no es tan difícil, pero no es tan fácil como puede llegar a parecer. Para eso, lo que necesitamos hacer es algo que se llama un texto entrazado, es decir, que crear un texto a partir de una forma. Esto tiene como muchas potencialidades, porque yo lo que podría hacer, por ejemplo, es, les muestro así un ejemplo rápido. Por ejemplo, hago un trazado así y yo, por ejemplo, creo un texto en trazado y se me crea de esta manera. Pero sí veo que lo sacas. Volvemos al principio para de dónde, cómo hiciste Con la la línea. línea. Bueno, ahí eso se lo voy a mostrar. Para eso es que también vamos a aprender a hacer la banderita. Ah, perfecto. Si yo, por ejemplo, le pongo 3. Bueno, esto, por ejemplo, es algo que podemos hacer con un texto entrazado. Esto está bastante bueno porque, por ejemplo, en caso de que ustedes, no sé, quieran hacer un logo, quieren hacer un sello, es una herramienta que la pueden llegar a utilizar bastante y le da un efecto bastante interesante al diseño, porque es algo que por ahí, no tan fácilmente uno aprende, a menos que se ponga a buscar tutoriales específicamente de esto. Y es un valor agregado, por ejemplo, para hacer sellos, para hacer logos, para muchos tipos de diseños se puede utilizar, por eso me pareció bastante bueno incluirlo. Bueno, ¿cómo haríamos esto? El primero que vamos a hacer, después ustedes ya en su casa van a poder practicar otros estilos de texto entrazado con formas
más psicodélica. Acá lo que vamos a hacer es algo más simple, que es un texto en trazado redondo, sobre un círculo. Para eso, nosotros vamos a acercarnos a nuestro escudo, porque como ven está sobre el escudo, o sea, rodeando el escudo el texto. Y vamos a crear un círculo. ¿Cómo creamos un círculo? Primero me acerco con el cursor al... Claro, primero nos acercamos como con control más, nos acercamos, o sea, seleccionamos el objeto y tocamos control más. Seleccionamos con herramienta de selección. Sí, siempre con herramienta de selección. Seleccionar. Con control más. Claro, claro, cuando nosotros estamos seleccionando un objeto y tocamos control más, directamente se nos acerca sobre ese objeto. Entonces nos vamos a acercar a este objeto que es nuestro escudo y vamos a crear un círculo. ¿Cómo creamos un círculo? Vamos a la herramienta de formas y en vez de hacer clic normal, clic izquierdo, vamos a hacer clic derecho. Entonces ahí vamos a ver un montón de otras formas que podemos crear. Por ejemplo, hay una que es herramienta de estrella, que Ceci la usó para crear las estrellas y no tener que vectorizarlo. Yo como realmente la mayoría de veces, o sea, la herramienta de estrella es muy específica, es decir, para crear estrellas, entonces no es lo que más van a usar en toda la vida, por eso me pareció más importante enseñarles a vectorizar que la herramienta de estrella. Si quisieran crear un triángulo es con la herramienta polígono y cuando hacen clic, vieron como cuando hacen clic por ejemplo en rectángulo que se les sale esta opción, si quieren crear un triángulo es con la herramienta polígono y cuando lo hacen les sale la cantidad de lados que ponen 3. Se los muestro nomás por si quieren hacer un triángulo, ya saben que es desde la... ¿Sí? Claro, te dice cuántas puntas. Bueno, sí, la mayoría de herramientas tienen más funciones de las que podamos imaginar. Una herramienta de destello. O sea, hay muchísimo por explorar. Entonces, cuando hacemos clic derecho en la herramienta de forma, también nos sale una que es herramienta de elipse. Entonces, es decir, para crear formas elípticas. Que puede ser un óvalo o, en nuestro caso, puede ser un círculo. Vamos a intentar posicionarnos sobre el centro de nuestro escudo. Vamos a intentar porque... ¿Pero lo seleccionamos? Sí, perdón. Seleccionan la herramienta de elipse, o sea, desde la herramienta de forma hacen clic derecho, van a elipse y vamos a intentar crear un círculo desde el centro de nuestro escudo. En caso de que no nos salga del centro, porque a diferencia de un cuadrado no nos muestra un centro, por ejemplo, si yo toco control Y en modo línea no me sale ningún centro, como por ejemplo salía en el texto, como puede salir en el cuadrado. Así que vamos a ir a lo que nosotros nos parezca el centro, vamos a intentar más o menos por ahí. Y desde el centro vamos a empezar a crear un círculo. O sea, como hicimos recién para crear el cuadrado que iba acá. Fuimos al centro y desde el centro, ¿qué hicimos? Tocamos Alt y Shift. O sea, podemos o tocar antes o empezar a crear la forma y tocamos Alt y Shift. Si tocamos Alt, ¿ven? Se nos sigue deformando. Si tocamos Alt y Shift, se nos crea un círculo perfecto. Hago clic y toco Alt y Shift. Entonces vamos a agrandar y vamos a intentar, o sea, mientras estemos agrandando, que se pase un poco. hago clic. Claro, hacemos clic y empezamos a arrastrar y se nos crea un círculo, al igual que si hiciéramos con un cuadrado, proporcional a la forma. Bueno, entonces nosotros estamos en este punto, que estamos muy cerca de lograr el texto en trazado,
pero necesitamos justamente que esto no sea una forma rellena, sino que sea un trazado. Para hacer que sea un trazado, vamos acá a la izquierda, en donde tenemos esta previsualización del color, de los colores del relleno y del trazo. Y en esta previsualización del relleno y del trazo tenemos esta flechita que, si mantenemos el cursor encima, dice intercambia relleno y trazo. Sí. Vamos a hacer clic ahí y tenemos un círculo, pero con trazo y no con relleno. Si no me salió bien el círculo, después se puede mover. Sí, es bueno. Sí, después vamos a alinearlo perfectamente para que estén totalmente alineados los objetos, así que no se preocupen. Primero vamos a hacer el texto en trazado. Bueno, hacemos esto y después hacemos el corte, y después lo único que quedaría es hacer la bandera, y si queda tiempo y ustedes quieren, arrancamos con la otra pieza, y si no, la tomamos más tranqui, repasamos dudas que tengan o vamos bien. Bueno, entonces ya tenemos esto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Tenemos ya todos el círculo con trazo y no con relleno. Si lo tenemos con relleno, simplemente vamos a ir acá, a esta opción que está a la izquierda, y vamos a poner intercambio relleno y trazo. Bueno, tenemos esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si nosotros lo que tenemos que hacer ahora es escribir un texto en este trazo, pero si nosotros ponemos la herramienta de texto y nos acercamos, Sigue saliendo como una crucecita que dice forma intersección. Eso si lo sigo moviendo, me sigue saliendo la misma. No, eso te gusta las guías que vos inteligentes son. Bueno, no sé. son guías inteligentes. sí, eso está bueno. Las guías inteligentes es importante que las tengan activadas siempre, porque si no, alinear objetos fácilmente no existe la posibilidad sin las guías inteligentes. Bueno, si nosotros quisiéramos escribir el texto ahora mismo sobre el trazo, lo que va a pasar es que va a crear como una especie de máscara para el texto. O sea, si yo hago clic con la herramienta de texto sobre el borde del círculo, ven que se me pone el texto dentro. Entonces yo todo lo que escriba como que va a estar dentro de esa forma. Y nosotros no necesitamos eso. Perdón, si nosotros hacemos clic dentro del círculo. Si lo hacemos en el borde. Ah, en el borde. Si lo hacemos en el borde, nos va a pasar eso. Ok, sí. Y nosotros no necesitamos eso, sino que necesitamos hacerlo justamente sobre el trazado. ¿Cómo podríamos hacer eso? Acá hay varias formas. Si quieren, para ya de paso empezar a introducir la herramienta de pluma, que es lo que vamos a usar para la bandera, les voy a mostrar esta forma de hacerlo, porque nosotros podríamos hacer ¿qué cosa? Lo que hicimos recién para recortar este cuadrado, el cuadrado este del borde. Podríamos crear una forma desde acá, con la herramienta de busca trazo, hacemos así, y lo que nos queda es eliminar esto, y nosotros ya tenemos un trazado y no un círculo. Esto es lo que a nosotros nos permitiría crear un texto en trazado. Pero vamos a ver una forma que es más sencilla y tiene menos pasos, y es con la herramienta de pluma. La herramienta de pluma es una herramienta que lo que nos permite, básicamente en Illustrator, es crear una forma 100% desde cero. Por ejemplo, yo selecciono desde acá la herramienta de pluma, y yo lo que voy haciendo con la herramienta de pluma es dibujando los puntos de ancla. Esos puntos de ancla van creando formas. Entonces yo, por ejemplo, hago clic y creo un punto de ancla. Hago clic acá y creo otro punto de ancla. Si hago clic acá, otro más, y ahí yo creo una forma desde cero.
Para eso nos sirve la herramienta pluma. De esta forma es como yo creé esta bandera. Es decir, desde cero. Uno puede crear una forma desde cero con la herramienta de pluma. En este caso, la herramienta de pluma tiene una opción que si hacemos clic derecho, vayan todos ahí sobre el lado izquierdo de la herramienta de pluma. Van a ver que dice abajo de herramienta de pluma, herramienta añadir punto de ancla. Esto que es lo que nos permite justamente crear una ancla nueva a una forma. Supongamos que yo, no sé, le quiero poner acá este cuadrado, que esta forma sea diferente, tenga una pequeña inclinación. Yo me voy a esta herramienta que es añadir punto de ancla, añado un punto de ancla y yo automáticamente tengo un ancla acá. Esta ancla la puedo modificar tal cual modifico cualquier otra ancla con la herramienta de selección directa. Entonces yo, por ejemplo, ahí, esto ya no es más un cuadrado. Yo le doy una forma totalmente diferente. Esto puede ser muy útil cuando nosotros estamos vectorizando una imagen, por ejemplo. Hay veces en los que nosotros necesitamos que la vectorización sea precisa o que de una forma en particular. Si yo, por ejemplo, me acerco mucho acá al logo, yo voy a ver que esto está como poco uniforme, no tiene simetría. Pero yo por ahí, por ejemplo, podría decir, bueno, lo único que le falta a esto es, no sé, que tenga un relieve acá. O sea, porque el escudo de AFA tiene esta parte de acá arriba como media panciada, por así decirlo. Así. Bueno, en caso de que fuese una forma recta, yo le añado un punto de ancla y yo puedo modificar esto desde ese nuevo punto de ancla. De esa misma manera, yo puedo eliminar un punto de ancla. ¿Qué sería eliminar un punto de ancla? Es decir, eliminar un vértice. Es decir, que eso pasaría a tener un vértice menos. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso del cuadrado, qué pasaría si yo elimino un punto de ancla. Todo esto son las funciones de la herramienta pluma. Yo me voy a eliminar punto de ancla, al igual que recién estaba agregando, yo puedo eliminar, por ejemplo, este punto de ancla, este punto de ancla, ¿y qué es lo que pasó? Es diferente eliminar directamente el punto de ancla, o eliminar esto con el backspace o con delete. Si yo elimino, por ejemplo, ahí se me eliminaría el trazo, o sea, se me eliminaría el trazo que va de acá y que va de acá. Si yo elimino el punto de ancla con la herramienta de eliminar punto de ancla, lo que hace es que me resta ese punto de ancla, pero la forma no se rompe, sigue quedando. Entonces, yo por ejemplo acá necesito que este círculo ya no sea un círculo, sino que sea un trazo. ¿Y cómo podría hacer que sea un trazo? Justamente, si yo voy a la herramienta de eliminar punto de ancla, yo me voy a dar cuenta que acá tengo un punto de ancla. Tengo un punto de ancla en cada extremo del círculo. Tengo uno ahí, tengo otro acá, uno abajo. Siempre en una figura tengo 4 puntos de ancla. No, en una figura tengo puntos de ancla sí o sí, pero no una cantidad determinada. Si yo tengo un triángulo voy a tener 3, porque son 3 vértices. El punto de ancla es lo que une a dos trazados para crear formas. En este caso el círculo tiene 4. Yo, por ejemplo, podría decir, bueno, elimino este punto de ancla y ya no es más un círculo. Es un trazo, es un semicírculo. Eso lo eliminé con la herramienta de selección directa. O podría ir a la herramienta, a la función de eliminar punto de ancla, desde acá, y podría eliminar el punto de ancla desde acá. Y lo que pasaría, como mostramos, o sea, como recién vimos con el cuadrado, que no se me eliminó esa parte del trazado, sino lo que hizo fue restar un punto de unión. Es decir, que los puntos de unión ahora ya no son 4, son 3. No es que dejó de existir el punto de unión en sí y eliminó también los trazos, sino que acortó o achicó la cantidad de puntos de unión.
nosotros, ¿para qué nos serviría esto? Como necesitamos que esto sea un trazo, pero no un semicírculo, porque si ven en el diseño final, esto llega casi hasta el final. Si ustedes ven acá, esto fue lo que pasó. Es decir, que a este círculo le eliminamos esta parte. De acá hasta acá, eliminamos esa parte del círculo. Se eliminó para que se pueda escribir. Se eliminó para que sea un trazado y no un círculo, porque cuando es un círculo y yo quiero escribir, lo que hace es crearme como una máscara que sería algo que contiene el contenido que yo quiero poner. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la herramienta de añadir un punto de ancla y nosotros vamos a ir a la parte de abajo del círculo y vamos a hacer clic en una parte cercana al punto de ancla que tenemos abajo. Una parte sí. Cercana al punto de ancla. Si yo toco con la herramienta de selección directa, hago clic en el círculo, me van a salir los puntos de ancla. Entonces, con la herramienta de selección directa, seleccionamos el punto de ancla. Perdón, seleccionamos el círculo con la herramienta de selección directa y vamos. Claro, o que sea el punto de ancla, no importa. Para ver dónde está posicionada nuestra ancla. ¿Todos pudieron seleccionar el círculo con la herramienta de selección directa? Bueno, y pueden ver los puntos de ancla, o sea, pueden ver que hay como unos cuadraditos chiquitos. Sí, pero a su vez me sale la línea que esa, bueno, okay. Claro, esta línea, ¿qué es? Esto más adelante lo vamos a ver cuando vamos a la bandera. Esto es un manejador que nos permite modificar la curvatura. Bueno, cuando tengamos seleccionado el círculo, vamos a ir acá a la herramienta de añadir punto de ancla, o sea, en la herramienta de pluma tenemos esta función que es añadir punto de ancla. Y vamos a crear dos puntos de ancla. Para esto es súper importante que se aseguren de que estén seleccionando el trazado. Vieron que el círculo blanco tiene como al medio, o sea, al medio una línea celeste. Eso es sobre lo que nos tenemos que parar. Una línea celeste que a su vez nos hace que una línea horizontal. No, esto digo yo, mira. Ven que el borde, o sea, la forma tiene ahí una línea celeste. Es porque eso es el trazado en sí. Si yo toco control Y, que es el modo línea, voy a ver que eso es el trazado en sí. Y esto es el grosor que tiene el trazo. Bueno, yo lo que necesito hacer, simplemente, sin tanta medida ni algo tan exacto, es crear dos puntos de ancla a los costados de este punto de ancla que ya existe. Es decir, si yo tengo el punto de ancla ahí, voy a crear otro ahí y voy a crear otro más ahí. Más o menos equidistante, a ojo de vuelta. Sí, es a ojo. O sea, lo importante es, tenemos el círculo con 4 puntos de ancla. En el punto de ancla de abajo, yo tengo que crear 2 puntos más al costado, o sea, al costado de ese punto de ancla. No, a mí me duele la cabeza porque a veces estoy mucho tiempo en la compu y la verdad que... No pasa nada. Bueno, entonces, ¿ya crearon los puntos de ancla? Sí. Si ya tienen los puntos de ancla creados, ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el que está entre medio de los dos que creamos y lo vamos a eliminar. Con la herramienta de selección directa, selecciono el punto de ancla y lo elimino. Si eliminaron bien, les debería quedar esto así. ¿Cómo? De esta forma. Es decir, que haya como un pequeño espacio en el círculo. Ahí va. ¿Ya pudieron llegar a este punto? Bueno, yo lo repasé mucho y lo hice bien lento porque por ahí puede ser complejo porque estamos viendo una herramienta nueva y tampoco tenemos mucho acercamiento a lo que son los puntos de ancla.
Bueno, entonces ahora, para no equivocarnos, lo que voy a hacer, esta es la Monument Extended Regular, que yo no la subí y como anda mal el internet, no se lo voy a hacer descargar ahora, así que lo vamos a hacer con la versión Bold, no pasa nada, con la Ultra Bold. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Antes de crear el texto, para una cuestión de practicidad y que no nos equivoquemos y sea más fácil, vamos a poner Control T, abrimos, nos aseguramos de no tener seleccionado ningún texto, ¿no? Tocamos Control T y abrimos el panel de carácter con Control T. Y ahí vamos a buscar en las tipografías Monument Extended Ultra Bold. Esa es la misma tipografía que estamos usando en el resto de los textos. Y vamos a ponerle 13. Acá todos van a haber hecho el círculo obviamente de un tamaño diferente, así que lo vamos a ir regulando. Bueno, una vez que tenemos esto, que ya tenemos 13, sí. Vamos a la herramienta de texto y ahora sí, si ustedes con la herramienta de texto se apoyan sobre el trazado, van a ver que le sale como el cursor, le sale como para escribir, pero le sale una liñita así como curva. Eso significa que vamos a escribir sobre un trazado. Hacemos clic y ya se nos crea el texto en trazado. ¿Pudieron? Sí. Bueno, y acá vamos, yo puse, pueden poner lo que quieran, yo puse como sean eternos los laureles, que tiene que ver con Argentina. Bueno, lo que les va a pasar es esto que me pasó a mí, probablemente, y es que se les desaparece una parte del texto. No tengan miedo, no pasó nada, no rompieron nada. Lo que pasó es que el texto se escondió porque el trazado terminó. Entonces nosotros tenemos que modificar acá una propiedad y para modificar esa propiedad, cuando ya hayan escrito sean eternos los laureles. ¿Cómo sé si lo terminé de escribir? Y si lo terminaste de escribir, lo terminaste de escribir y si no, no pasa nada. O sea, después lo podemos completar. Primero confiemos en que sí. Vamos a la herramienta de selección, la herramienta de selección normal. ¿Todos pudieron poner el texto en el trazado? ¿No? Bueno. Probablemente que así terminamos esto y pasamos a tener que hacer. Viste, de poco. A ver. Claro, sí, yo lo que hice fue poner el texto, sí, y a una chica me y después lo solucioné y se fecha, no sé, tratando de describir no sé. Sí.
Bueno, acá me pone. Ah, lo que pasa es que necesitas así, claro. Pero lo cerras al círculo. Lo cerras. Sí, selecciona el texto. Y ahora lo vamos a ver que es antecostado. Eso por ejemplo pasa en la Esta, ¿sabes qué? Pero siempre okay. O sea, dejar y flecha para arriba. Con esto yo puedo bien, perfecto. Ahí te pone también los... Bueno. Bueno, ¿quieren que hagamos primero el break y después seguimos? Bueno, terminamos esto, entonces. Bueno, estamos en este punto en el cual ya todos tenemos un texto entrazado, pero no lo tenemos como queremos. Vamos a empezar a modificar las propiedades para que sea como necesitamos que esté. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el color. ¿Cómo cambiamos el color? Con nuestro texto entrazado seleccionado. Vamos acá al panel de muestras y tenemos acá que vamos a elegir blanco. Primero toco la letrita. Sí, primero siempre selecciono el texto entrazado y ahí vamos. Bueno, ahora lo segundo que tenemos que modificar, que es algo que les pasó a muchos, o sea, yo como le hice no, pero a los que tengan, ven que yo tengo el texto que está como por fuera del trazo, o sea, mira, a algunos les quedó así. ¿Cómo les quedó? Así, como por dentro, o sea, como que va por dentro de esa forma, y nosotros necesitamos que esté al revés, o sea, es decir, que empiece de la izquierda hacia la derecha. Bueno, ¿cómo hacemos para modificar eso? Vamos a texto, con el texto entrazado seleccionado, vamos a texto, buscamos texto entrazado y vamos a opciones de texto entrazado. Cuando tengan esa opción, siempre pongan previsualizar. Hay una casillita que está desmarcada que es previsualizar. Esto es para que vean qué es lo que están haciendo. O sea, esto es únicamente igual para los que les quedó el texto de esta forma. O sea, para los que tengan el texto así, que empiece de derecha a izquierda, es que tienen que tocar esta opción de voltear. El texto entrazado, a mí se me abre una ventana paralela que dice arcoíris, sesgar, cinta, 3D. Claro, cuando nosotros vamos a texto, dice texto entrazado, nos da varias opciones que son, bueno, para modificar diferentes propiedades.
Pero vamos a opciones de texto en trazado. Nosotros. Opciones de texto en trazado, voltear. Esto está bueno que lo sepan de entrada porque muchas veces le va a pasar que necesitan que un texto, por ejemplo, no sé, sea hay una imagen al medio que es redonda. Arriba necesitan que sea así, pero abajo necesitan que sea así para seguir como en el círculo. Entonces está bueno que lo sepan, que desde las opciones de texto entrelazado con voltear, ustedes justamente eligen como qué orientación tienen. Bueno, sí, porque lo podemos poner por dentro de la forma. Claro. No, uno lo puedes poner así y otro texto lo puedes poner así. Entonces, Tipo sombra. Claro. Tipo sombra. O reflejo, o bueno. Claro. Para crear ese tipo de Sí, o simplemente por ahí nosotros tenemos, por ejemplo, un círculo, que el círculo de arriba es así. Si nosotros usamos esta misma opción, por ejemplo, que hiciéramos que fuera abajo, nos quedaría así el texto. ¿Ves que está dado vuelta? No lo puedes leer. Si vos te vas a texto entrelazado, te vas a las opciones y pones voltear, ahí ves que te queda bien para seguir la coherencia de lo que estamos haciendo respecto a que es un círculo y tiene un texto arriba y un texto abajo. Entonces, bueno, en este caso nosotros va a rodearlo así, de esta manera. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Tenemos otro problema entre comillas. Esto les va a pasar si ustedes hacen un texto en área también, que cuando vean así un cuadradito como rojo, que si se acercan en realidad tiene como un signito de más, eso es que el texto está superando el tamaño de su contenedor. Texto oculto. Claro, hay texto oculto, exactamente. Nosotros, en este caso, lo que necesitamos es que el texto empiece en una punta del trazado y termine en otra. Claro, y vamos a ver que acá tenemos, como tenemos este puntito ahí, en rojo, tenemos este otro puntito que está en blanco. Sí. Bueno, esta opción en sí, no sé por qué funciona así, pero es un poco complicada porque si nos movemos de más en el mouse, no vamos a lograr lo que queremos. Nosotros lo que queremos es que nuestro cursor cambie a eso que se está viendo ahí. Vean en la pantalla que el cursor tiene como una línea vertical y una flechita que sale de esa línea vertical. ¿Todos están viendo, todos vieron cómo sale el cursor ahí? Bueno, eso tenemos que ir hasta este cuadradito blanco que está ahí. ¿Estás seleccionando el texto? Claro, siempre seleccionar el texto, ¿no? Ahí nos va a salir eso. Y esto lo que nos va a decir es desde dónde justamente empieza el texto. Si nosotros tenemos ahí, nosotros por ejemplo podemos empezar a mover. Y lo que va a pasar es esto. Que nuestro texto empiece el lugar en donde comienza. No, cuando yo selecciono el texto. Cuando ustedes seleccionan, ¿Cómo hago aparecer ese puntito blanco? Tienes que hacer clic en el texto. Mira, yo lo tengo deseleccionado. Hago clic en el texto y me sale ese puntito blanco ahí. Pero lo que pasa es que le metieron como dentro de esa misma herramienta para que te recorte y te. Sí. Y sí, esta en particular es una herramienta que a veces tenés como que reencontrar el punto. Es ahí, mira, si yo estoy ahí, Claro, totalmente. Lo que tenemos que lograr es esto, que aparece acá, que nuestro cursor se vea de esa manera. Cuando se vea de esa manera, nosotros lo que estamos seleccionando es la base desde donde empieza nuestro texto entrazado. Todos pudieron llegar a que les aparezca así el cursor. Lleguen ahí y dejen el mouse
A ver, bueno, voy a acercarme a pasar. Yo descubrí que ahí tengo un ancla, pero nada más que eso. Claro, mira, esto es. ¿Ves? ¿Es esto? Claro, exactamente, solo que vos lo tenés ahí. Ok, ya está. Listo. Bueno, pero mira, ¿ves? Entonces que cuando pasas, mira, ahí es el Sí. cursor que te permite a vos modificar desde dónde empiezas, al igual que desde dónde termina. Vos, por ejemplo, podés modificar Perfecto. de esa manera. Ok. Vamos. Sí, estoy acá, mira, ese es. Claro, exactamente. Pero eso es lo que decía que es complicado porque vos tenés que lograr hasta que te parezca ese cursor. Cuando te parezca ese cursor, vos sabés que estás modificando esto. Es un atraso. Bueno, sí, Cambiar el color. Cambiar el color de acá, y todo. pero por las dos más, desde ahí, esa y bueno, cuando te sale ese cursor así, significa que vos estás modificando la base y lo que vas a hacer es Sí, pero esto después así, ¿no? Clase, poder usarlo y anotarlo, lo que no me eso si lo hacen eso, hacen eso. Sí, no, si todo tiene se pasaba de la línea de base. Con eso acá pudieron. Empezamos a y ahí bueno, ven que eso es lo que significa.
Otro largo, más rectángulo, con un color de fondo de otro color, que la tipografía diga otro texto, esto mismo, pero nosotros con otra forma, que con otra imagen, que te haga frases de otros textos, para aprender estos textos repetidos empiezan a ser diferentes, pero con este mismo proceso. Entonces vos haces dos piezas y ya te vas a poner realmente todo esto mismo, con dos piezas diferentes, con dos imágenes diferentes, con dos textos diferentes. Bueno, entonces lo que vimos fue básicamente eso, que si nosotros movemos este cuadradito, podemos elegir la línea de base desde la que parte nuestro texto en trazado. ¿Qué necesitamos nosotros? Que el texto ocupe la mayor parte posible. En este caso, yo seguramente lo que tengo acá es que es más chico, probablemente mi escudo, por ende mi círculo también es más chico. Pero bueno, no hay problema. Acá tenemos opciones para que ocupe todo. Podemos aumentar el tamaño de la tipografía, que en este caso, como no es un texto que tenga que ser súper legible, sino una cuestión más estética, yo voy a aumentar el tamaño del interletrado, que es desde acá, como habíamos visto, con esta herramienta que dice VA y tiene esas flechas abajo. Yo voy a aumentar gradualmente hasta que vea que me gusta. Por ejemplo, yo le voy a poner en 200 al interletrado y voy a aumentar un poco el tamaño de la tipografía hasta que me ocupe lo que yo necesito que me ocupe. Originalmente es más flaquita y sobre todo en realidad en mi diseño me parece, en el diseño que yo he hecho creo que está un poco más chico, más o menos. Esto, o sea, lo importante es eso, que aprendan cómo usar bien la herramienta. El interletrado es en el... Ahí, mira, está viendo en mi compu. Esa es. Yo le puse 200. Bueno, entonces acá básicamente ya tenemos nuestro diseño. Lo que falta es hacer la bandera. ¿Quieren que hagamos un pequeño corte ahora breve? Bueno, ahí hay café. Yo me voy a hacer uno. Y acá hay criollo y Ceci trajo torta. Así que bueno, nada. Voy a cortar la grabación.